Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en este día domingo tan hermoso que el Señor nos ha dado, y me toca enviar una predicación, y el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un tema que es verdaderamente precioso e interesante para nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento espiritual. Y quiero hablarles acerca de la misericordia. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, vamos a empezar por el significado. Y la palabra misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Escuche, se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Oiga, no solamente es en dar, en ayudar, sino también tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica en el cristianismo. Es uno de los principales atributos divinos. Vea, cuando yo vi este significado de misericordia, porque hablamos mucho de esta palabra, es como la palabra del perdón, del arrepentimiento. La usamos mucho, pero la entendemos poco. Y yo le pido al Señor que esta mañana usted y yo podamos entender esta palabra tan divina y tan hermosa que Dios nos ha dado acerca de la misericordia. La pregunta ahora es, ¿por qué es tan importante practicar la misericordia para nosotros los creyentes? ¿Y qué cree? La misma Biblia tiene la respuesta. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 7. Está el Señor Jesús en el sermón de las bienaventuranzas y dice en el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Escuche, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, métalo en el contexto del concepto que le acabo de dar. Bienaventurados los que ven el sufrimiento y están dispuestos a ayudar. Bienaventurados los que asisten al necesitado, porque cuando ellos necesiten asistencia van a ser asistidos. Bienaventurado el que perdona, porque ellos van a ser perdonados. Bienaventurado el que se reconcilia con otro, porque también otros se reconciliarán con él. Vea, ¿qué engloba toda esta palabra? Yo me quedé impactado con esto de la misericordia. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, y de quién más sino de nuestro amado Señor Jesucristo, el ser más misericordioso, el Dios más compasivo, el Dios más empático que tenemos, porque si de algo estamos seguros es que el Señor Jesús nos entiende, Él nos comprende, Él se pone en nuestro lugar. Es más, Él llevó todo en la cruz del Calvario. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 1, Evangelio según San Marcos. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, o sea, arrodillándose, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, acuérdese, Jesús tuvo la disposición a compadecerse del sufrimiento y de la miseria de este leproso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mire, el Señor Jesús, dice este pasaje, tuvo misericordia de la condición tan miserable, si me permite expresarlo de esa manera, en la que vivía esta persona que tenía lepra. Porque para que usted entienda el contexto de lo que esa persona vivía, de lo que este hombre leproso vivía,
En aquella época, los leprosos eran apartados, nadie los quería. Es más, tenían que vivir afuera de la ciudad, porque si no, la ley misma decía que cualquiera que encontrara a un leproso dentro de la ciudad debía morir apedreado. A nadie le importaba un leproso. Su condición física era deplorable, ya que la lepra apestaba. Hoy en día, yo le puedo decir que existen algunos casos de lepra, pero son muy raros. Yo también creía que estaban erradicados, pero no es así. Usted métase a internet y va a encontrar que aún hay lepra en el mundo. Pero hay una lepra que es una lepra social que también apesta y que no nos damos cuenta. Y usted me va a decir, ¿cómo, pastor? Bueno, cuando nosotros decidimos no acercarnos a cierto tipo de personas porque creemos que ellas son inferiores a nosotros. Hay una lepra social, hay una lepra en el mundo que no se deja ver y que apesta también, y a veces es muy literal y la conocemos como racismo. La segunda enseñanza que yo le quiero mostrar es en Lucas. Ya vimos que este leproso era totalmente una persona que no tenía nada. Los leprosos tenían que vivir, me faltó decirles también, en lugares muy apartados con otros leprosos. Entonces había personas que les llevaban, los familiares que se compadecían y les llevaban de comer, y si no, ellos tenían que salir a buscar qué comer. Algunos familiares los olvidaban, tenían miedo de contagiarse porque la lepra se contagiaba. Y ya usted se puede dar cuenta de la condición de un leproso. Pero vamos a ver otro ejemplo en el Evangelio de Lucas, ahí adelante, en el capítulo 10. Y recuerde que estamos hablando de la misericordia. Todos necesitamos de la misericordia de Dios, pero Él nos enseña a que nosotros seamos misericordiosos, y la misericordia la tenemos que poner en práctica. Lucas 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Escuche, no era cualquier hombre, era un intérprete de la ley, y le hizo una pregunta verdaderamente válida. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, porque era un hombre que conocía la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Vea, resumió los dos primeros mandamientos de la ley: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y le dijo, bien has respondido. Mire, y a mí me encanta, porque el Señor Jesús, si algo tenía, era reconocer cuando alguien hacía bien las cosas. Pero escuche, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como que si no supiera. Vea, pero el Señor tenía todas las respuestas. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Escuche. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Puso atención? Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo,
y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! Miren, qué impresionante enseñanza. Un intérprete de la ley preguntándole al Señor Jesús. Ellos habían sido instruidos en el templo, el Señor Jesús no. Pero aún con todo eso, no voy a hacer énfasis ahí, el que había escrito la ley estaba ahí presente, que era nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y tres personajes, Él le da un ejemplo cuando Él le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Porque a veces sabemos, pero nos hacemos. Y espero no ofenderlo, porque esto también impactó mi corazón. Porque muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Él, para justificarse a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Dijo. Y entonces el Señor le da esta historia. Tres personajes involucrados en la historia. Dos de ellos muy importantes por el cargo que tenían y la función que desempeñaban, nada más y nada menos que dentro del templo de Dios. El primero fue el sacerdote, que viendo al hombre malherido, dice que pasó de largo. Mire, observe, ni siquiera le importó la condición del hombre, que el pasaje dice que estaba herido y medio muerto. No dice, no da mayor detalle, pero al final Jesús dice que había caído en manos de unos ladrones. Quizás lo habían apuñaleado, lo habían golpeado, lo dejaron ensangrentado. De alguna manera, ese hombre no podía pasar desapercibido, tirado en el camino. Y dice que el sacerdote pasó de largo y hizo como que no vio nada. Mire, número uno, era su deber según el segundo mandamiento de la ley ayudarlo. El sacerdote, si alguien sabía los mandamientos, era él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vea cómo podemos ser tan egoístas. Y cuando habla de los sacerdotes, usted dirá: bueno, eso es semejante al pastor. Y podemos haber pastores, escuche bien, y no me voy a excluir, que seamos tan egoístas que solo estemos pensando en nosotros mismos, en el bienestar de nosotros mismos, sin importarnos la condición en la que los demás se encuentren. Y esto es fatal, porque el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sacerdote era alguien que conocía la Escritura, pero no la vivía. Y eso es muy diferente. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, es el que conoce y hace, es el que conoce y obedece. El segundo personaje es el levita. Y usted se preguntará: ¿quién era un levita? Bueno, los levitas eran los encargados de la adoración en el templo. Eran los encargados de la alabanza, los encargados de los sacrificios, de las ofrendas y otras cosas más que se hacían dentro del templo. Este también conocía los mandamientos de la ley, ya que de otra manera no podría estar ministrando en el templo, y tampoco le importó la condición del hombre. Vea, el sacerdote era el jefe y este era el ayudante. Y si el jefe no hizo nada, el ayudante tampoco. ¡Qué tremendo! No cabe duda que el ejemplo arrastra. Pero el tercer hombre era un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Porque, vean, Jesús no nada más de manera arbitraria dijo que era samaritano. Los samaritanos y los judíos en ese entonces no se llevaban. El que le estaba preguntando era un intérprete de la ley, era un judío. Ellos se despreciaban porque judíos y samaritanos se odiaban. Ahora, ¿cuál era la razón?
Bueno, cuando las 12 tribus se separaron, 10 tribus quedaron en el norte y 2 en el sur. Y 10 tribus, oiga bien, la mayoría de las tribus se fueron tras los dioses, y entre esos, los que quedaron en Samaria, por eso son samaritanos, se habían mezclado ya en primer término con la población de Samaria, y eso no estaba permitido, porque ellos debían casarse solamente entre personas de su misma tribu o de otra tribu, pero que fuera del pueblo de Israel. Además, estas personas con las que ellos se mezclaron eran paganas y adoraban a dioses tales como al dios Baal, que era un demonio, a Astarot, a la reina del cielo, y todo lo que menciona la palabra del Señor, a quienes ellos sacrificaban no solo incienso, sino a sus propios hijos. Por eso judíos y samaritanos no se llevaban. Este hombre, mire, era el peor candidato para que fuera movido a misericordia, y fue el que actuó según el corazón de Dios. ¡Qué tremendo! De quien menos lo esperaba que apareciera en la escena y Jesús lo mencionara, fue del que hizo énfasis. Observe lo que dice el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, o sea, él sí lo vio. Los otros también lo vieron, pero no hicieron caso. Y viéndole, dice, fue movido a misericordia, se compadeció de la miseria, se compadeció del hombre. Escuche. Y luego dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Observe todo lo que el samaritano hizo. Número 1, le importó la situación en la que el hombre se encontraba y fue movido a misericordia. Su corazón fue tocado. Número 2, curó y vendó las heridas y les puso aceite y vino. La hizo de enfermero. Número 3, lo subió a su caballo. Eso indica que él se fue caminando mientras el herido iba en la montura del caballo. Número 4, lo llevó a un hotel, eso era un mesón, y cuidó de él todo ese día, porque él se fue al otro día. Y número 5, al otro día, antes de irse, le dio 2 denarios al dueño del hotel y le dijo, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, o sea, si no alcanzan estos 2 denarios, tú cómprale lo que necesite. Yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjese, eso indica que no lo iba a dejar ahí botado. Aún cuando ya estaba curado y aún cuando él había pagado, él iba a regresar por ese hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De verdad que es el ejemplo más grande de misericordia y de amor que podemos ver, que es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nosotros somos la figura de ese hombre que estaba tirado en el camino, todo herido, todo lastimado, todo casi muerto, y no le importó a 2, pero hubo uno, y ese samaritano es figura de Cristo, que lo encontró y nos encontró a nosotros y vendó nuestras heridas y curó nuestro corazón y nos llevó al mesón, que es a la casa del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo de verdad! Y ahí nos curó y nos cuidó. Y no solo eso, Él se fue. Y la Biblia dice que nos dejó al Espíritu Santo, que es figura del mesonero, y que Él le dio 2 denarios, le pagó. Jesús pagó con su vida por nosotros. Y dijo que Él iba a regresar, y Él va a regresar por la iglesia. Vea los tipos que hay aquí del ejemplo
de este hombre con nosotros mismos como la iglesia de Cristo. Por si usted y yo no sabíamos, mire, qué es la misericordia y cómo practicarla, este es el ejemplo más claro. Recuerde que el que le hizo la pregunta al Señor Jesús fue un intérprete de la ley, no fue cualquier hombre. Hoy en día sería un cristiano evangélico, ¿verdad? Bien estudiado en la palabra. Y vea lo que dice el verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La misericordia se trata de practicarla y no tenemos que ir muy lejos. Cerca de nosotros hay mucha gente que necesita un poco de lo mucho que nosotros tenemos. Mire, de verdad, yo le digo algo, las mujeres se les da más fácil ser misericordiosas que los hombres, pero los hombres tenemos que aprenderlo, tenemos que ponerlo en práctica. Debemos dejar de ser tan agarrados a las cosas materiales, porque verdaderamente Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, los que practican, porque alcanzarán misericordia, porque alguien o Dios mismo nos va a dar esa misericordia. Así que yo le animo a los varones que me están escuchando, de verdad, no seamos tan agarrados a las cosas materiales, al dinero. Yo no digo que usted dé todo y se quede sin nada, pero a veces podemos dar más allá, y alguien dijo que debemos dar hasta que duela, para que verdaderamente sea un sacrificio. Pero no lo voy a llevar hasta ese punto, pero sí a que podamos practicarlo. El libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, dice estas palabras: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios está pidiendo misericordia, no nuestros sacrificios, no lo que usted haga. Dios está pidiendo que sí, hagamos, pero lo hagamos para con otros, que ayudemos a otros y que seamos misericordiosos. Vaya conmigo a Mateo 9, versículos 9. Es otro ejemplo de la misericordia de Dios. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vea lo que está sucediendo. El Señor Jesús va caminando y ve a Mateo en el lugar de los tributos, en el banco donde se pagaba el impuesto, y lo llama para que sea uno de sus 12 discípulos. Ahora, Mateo era publicano. Un publicano era judío, pero trabajaba para Roma. Usted se imagina, pero le voy a decir quién era el publicano. El publicano en Roma era nominado genéricamente así a quien obtenía mediante arrendamiento alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos, es decir, los ingresos regulares. Era el encargado de Hacienda del Estado, para que me entienda, o federal, a la que usted le tenga más miedo, para pagar los impuestos. Y yo recuerdo, no sé si todavía esté vigente, pero antes se le tenía un pavor a Hacienda, y quien no pagaba los impuestos lo metían a la cárcel. Bueno, pues en este caso era lo mismo. Y Mateo era la persona encargada
de hacer esto. Era el peor de los hombres judíos de esa época para ser un candidato a los 12 discípulos del Señor. Nadie lo quería, era mal visto y odiado por todos los judíos porque ellos tenían que pagarle ese impuesto a Roma. Fueron los fariseos, una de las dos sectas más religiosas en ese entonces de los judíos y más importantes de esa época, los que hacían esta observación. Y la respuesta del Señor Jesús fue, para mí, como un tapón de boca para todos los que hablaron. Porque Él les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos hacían sacrificios en el templo también, pero no eran misericordiosos con los demás. Quiero terminar con una escritura que nos dejará bien claro la misericordia de Dios para con su pueblo Israel. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31 y lea del versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Escuche, cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, esto Dios se lo está diciendo a alguien, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegría de danza. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová. Regocíjense en Jacob con alegría y den voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia, escuche, los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¡Wow! Miren, qué tremendo. Esta palabra Dios se la da a Jeremías cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, cuando fueron llevados por 70 años, y Dios habla a través del profeta Jeremías acerca de cómo Él los haría volver, pero con su misericordia. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vea, Dios nos ama con amor eterno y Él ha prolongado su misericordia a nosotros cuando hemos sido rebeldes, cuando hemos sido desobedientes, cuando hemos sido obstinados, cuando Él nos ha hablado y nos ha dicho que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo le hablé del arrepentimiento el domingo pasado y yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana, expresándonos que su misericordia es mejor que la vida, que seamos misericordiosos unos con otros. Yo, de verdad, Dios ha tocado mi corazón con esta palabra, porque yo le voy a decir algo. La pastora Lulú, yo la veo que ella es 100% misericordiosa, y a mí me cuesta tal vez un poquito más, y ahora que estaba leyendo y aprendiendo y predicando, Dios estaba hablando a mi corazón y hablando a mi corazón, y decía yo, Señor, tengo que trabajar con la misericordia, porque tu palabra dice que serán bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que yo le dejo esto en su corazón. No se sienta mal cuando dé, no se sienta mal cuando ayude, y cuando le pidan, hay que dar
Y yo sé que a muchos nos han visto la cara. Yo sé que hay gente que usted dirá es que no merece que yo lo ayude. Pero realmente nuestro tesoro no es aquí en la tierra, sino tenemos que hacerlo en el cielo. Recordemos que el Señor nos dice que amemos aún a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen. Aún con ellos tenemos que ser misericordiosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y repetimos esto siempre, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros. Gracias porque en lo personal, Señor, has hablado a mi vida, a mi corazón, a hacer y a poner en práctica la misericordia. A ver, Señor, la miseria ajena, así como dice el concepto, el sufrimiento, a compadecernos, Señor, porque se ha perdido en este mundo, Señor, la misericordia. Cada uno ve por lo suyo propio. Ya nadie ve por los demás, por los que sufren, por los que necesitan. Señor, perdónanos por haber cerrado nuestras manos y nuestro corazón. Pero gracias porque tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir nuestra alma, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos. Y es la que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que cuando haya una necesidad, nosotros seamos misericordiosos, porque tú lo eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber tomado el tiempo de escucharnos y también les recuerdo, estamos ahora otra vez en la dinámica del servicio en línea y es mi deber recordarle que sea fiel y sea generoso con sus diezmos y sus ofrendas. Eso también es misericordioso para con la casa del Señor. Las personas que trabajan para la congregación se lo estaremos eternamente agradecidos y pedimos al Señor que Él le multiplique al 100 por 1, que Dios bendiga, como dice su palabra, al dador alegre. Gracias, que Dios lo bendiga, cuídese mucho.